como no estuve ayer quizás. Esta mañana bonita, hermosa, que el Señor les bendiga, sean muy bienvenidos a estar aquí. Nos gozamos, hermano, en este tiempo de adoración, alabanza, es bien especial el tiempo que hemos tenido. Ahora yo les voy a invitar que vayamos a la palabra y busquémonos en el libro de Job, capítulo 42. El libro de Job, capítulo 42. Libro de Job 42. Sí, amén. Vamos a leer en el verso 1 hacia adelante. Job 42, 1 hacia adelante. Bendito sea nuestro Dios. Ahí, desde el verso 1 hasta 6, ahí leemos. Dice la palabra de Dios. Vamos a honrar al Padre, Hijo y Espíritu Santo dando esta lectura de la palabra. Dice así. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo, dice Job, no comprendía. Continúa Job hablando y dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso dice Job ahora. Entonces vamos a orar, hermanos. Les invito a que oremos brevemente al Señor para que dirija nuestras vidas. Señor Dios, esta mañana, Señor, te suplico que hables a nuestras vidas, que nos guíes, Señor, en este caso a mí al hablar tu palabra, y que tu palabra no retorne vacía, que produzca efecto en lo más profundo, Señor, de cada corazón, que penetre la conciencia y la vida de cada uno. En el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesús, así te pedimos, Señor. Amén y amén. Ahora tomen asiento, mis amados hermanos, y oigamos la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano Iván. Esta mañana quiero predicar o quiero hablar, hermanos, sobre esto será el conocimiento de Dios y el desconocimiento de Job. Va a ser ahí vamos a hablar hoy. El conocimiento de Dios y el desconocimiento de Job. Estas palabras que hemos leído hoy en el capítulo 42 son unas palabras que las encontramos casi al final del libro. Usted mira que es el final del libro casi. Y encontramos estas palabras que son, hermanos, dichas por Job. Y Job está aquí expresando la conclusión a la que él como persona ha llegado después de todo un largo proceso en el cual Dios, ustedes conocen la historia, que Dios ha estado tratando con él. Un largo proceso que Job nunca pudo entender. Que pasó el tiempo, que se quejó, que dijo de todo, dijo Job. Pero nunca pudo entender. Y ahora lo que hemos leído, Job está llegando a un final, a una conclusión y dice lo que hemos leído aquí. Él dice, esta es mi conclusión. Usted encuentra que él dice, me arrepiento. En otras versiones dice, me retracto de todo lo que he dicho.
Él se arrepiente de las veces que dijo, maldito al día en que yo nací. Sea un día oscuro, sin luz, que los que acostumbran maldecir, ese día lo maldigan. Que ese día no aparezca luz. Ese hombre se está arrepintiendo de todo lo que dijo durante el proceso difícil que estaba pasando. Todos aquí, casi la mayoría, conocemos la historia de Job. Job fue así. A este hombre Job le fue tan mal, hermanos, usted y yo sabemos la historia. Le fue tan mal porque todo casi le vino de una sola vez, como una avalancha contra su vida. Mire lo que le vino a Job. En primer lugar, a Job, lo que le vino, siendo un hombre rico, siendo un hombre que en nuestra época podría ser comparado con de los más millonarios. Se dice que en el lugar donde Job vivía, dice la Biblia que era de los más ricos de los orientales. Es decir, en nuestra época Job sería un millonario. Un millonario. Y hermanos, y después de tenerlo todo, dice la Biblia que este hombre primeramente perdió todos sus bienes. Después de perder todos sus bienes, este hombre perdió a todos sus siervos. Este hombre tenía muchos trabajadores para él, muchos siervos, pero también los perdió. Usted conoce la historia que en un momento rápido se los mataron. En tercer lugar, Job perdió a sus 10 hijos en un mismo día. A 10 hijos, es decir, los 10 que tenía, a los 10 se los mataron en el mismo día, en el mismo momento. Eso que le pasó a este hombre de verdad fue una tragedia, una desgracia sin comparación. No estamos hablando que se le murió un hijo, se le murieron los 10 de una sola vez. Fíjense cómo va la situación. Bueno, en cuarto lugar, este hombre, si haber perdido todo lo que ya dije le era poco, ahora viene y pierde su salud. Dice la Biblia que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies lo cubrió una sarna maligna. Totalmente enfermo. Este hombre le está yendo sumamente mal, sin comparación. Añadido a esto, la mujer, la esposa, mostró incomprensión hacia Job. En cambio de compadecerse, en cambio de apoyarlo, en cambio de ser la ayuda idónea, la mujer le dijo, maldice a ese tu Dios y muérete. No solo le dijo, maldice a ese tu Dios, mira cómo no hace nada por ti. No solo le dijo eso, sino que le dijo, aparte, maldícelo, y le dijo, muérete. Como quien dice, ¿ya para qué sirves? ¿Para qué seguir lidiando con un hombre así? Miren cómo están las cosas. ¿No consideran ustedes que la cosa va fea? Si hasta ahí la cosa ya está horrible, todavía le faltaba una. Todos los amigos que él había tenido en vida vienen a él cuando se enteran de que está bien enfermo y que está en aquella desgracia. Y miren, estaba tan mal Job, estaba tan enfermo, que dice la Biblia, me parece que el capítulo 4 o capítulo 3 por allí, dice que se acercaron los amigos de Job y desde lejos se detuvieron. Dice que cuando se detuvieron empezaron a echar ceniza sobre sus cabezas y dijeron, no podemos ni hablarle a Job. Y dice la Biblia que cuando lo vieron, dice que no lo conocieron porque su apariencia era otro Job. Y dice que se quedaron de lejos y pasaron allí 7 días y 7 noches sin decir palabra alguna, porque al mirar a Job en la condición que estaba era tan impactante y dice que estos hombres veían que el dolor era tan fuerte que no se atrevían a hablar palabra alguna. 7 días y 7 noches. Y Job calladito también, solo lamentándose. Después de 7 días y 7 noches, cuando Job miró que los amigos habían llegado y se habían quedado allá, abrió su boca y empezó a hablar. Y fue cuando comenzó a maldecir el día en que había nacido. Una cosa horrible.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mire, a un hombre que perdió sus bienes, perdió a sus siervos, perdió a todos sus hijos, perdió su salud, su esposa se puso en contra de él y por último perdió a sus amigos. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué clase de hombre tenemos aquí ahora? ¿A qué hombre tenemos aquí? Tenemos a un hombre que primero está enfermo, está pobre sin ningún bien. Después de tenerlo todo, ahora no tiene nada. Está pobre sin ningún bien. Está este hombre sin amigos, sin familia. Miren cómo está este hombre. Este hombre no tiene nada para vivir. Sin hijos, sin familia, sin amigos. Pobre. Después de ser un millonario, después de tenerlo todo, ahora está en esta tremenda desgracia. ¿Cómo se mira el asunto? Qué horrible, sin comparación lo que le está pasando a Job. Que Dios nos guarde a nosotros, porque nosotros, si aquel perdió 10 hijos, nosotros, no, que Dios nos libre, ni uno. Que Dios nos libre de perder a uno. Que seamos nosotros como padres que nos vayamos primero. Porque eso es lo normal de la vida. Pero ¿saben una cosa? Miren cómo está de difícil la situación. Pero lo que llama la atención de todo esto, lo que es interesante mirar en todo esto es que a quien le está ocurriendo todo esto es nada más y nada menos a un hombre de Dios. A un hombre de Dios, a un hombre, no cualquier hombre. Le está ocurriendo toda esta desgracia a un hombre que amaba a Dios, que le servía a Dios, que temía a Dios, que lo daba todo por Dios. Es más, tan cuidadoso era Job, que dice la Biblia que a todos los días tenía el cuidado de ofrecer sacrificios a Jehová su Dios. Mire, no solo eso, se pasaba este hombre de bien, de tan temeroso de Dios que era, que incluso ofrecía sacrificios por sus propios hijos. Y decía, quizás alguno de mis hijos haya pecado. Voy a ofrecer sacrificio en nombre de mi hijo. Voy a presentarme ante Jehová en nombre de mi hijo, decía este hombre. Qué hombre más incomparable. Qué tremendo hombre. Pero a este hombre santo, a este hombre del cual Dios había dicho, no hay otro como él en toda la tierra. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios había dicho estas palabras de Job. Dios mismo está dando testimonio, está diciendo, este hombre no hay otro como él en toda la tierra. Pero a este hombre le está pasando todo esto. Y lo más horrible es que a él nunca se le dijo lo que estaba. Él no sabía por qué razón. Él desconocía que Satanás se había presentado ante Jehová y habían pedido su vida para zarandearlo. Él desconocía todo. Él no sabía, hermanos. Y aquí es donde surge la gran pregunta. A lo largo de todo el libro, ustedes encuentran que me parece que desde el capítulo 2, verso 11 hacia adelante, usted encuentra, hermanos, una conversación desde el 2:11 hasta el 37 y algo. Usted encuentra todo lo que llena el libro es una conversación entre los amigos de Job y Job. Todo lo que encuentra en el libro es amigos de Job, hablando con Job. Y todo lo que llena el libro es, usted encuentra, porque después del 37, cuando ya va el 38 y algo, Dios toma el control. Y Dios dice, ahora me toca a mí, y empieza a hablar Dios, del 38 para adelante. Pero durante todos estos capítulos que encontramos entre medio del libro, hermano, lo que se procura es siempre la gran pregunta, ¿por qué a las personas buenas les ocurren cosas malas? ¿Por qué a la gente que, hermano, quiere hacer las cosas bien, que busca de Dios, por qué le pasan cosas malas? ¿Por qué tienen que sufrir cosas tan horribles? Eso es lo que llena todo el libro. Y nosotros encontramos, hermano, que
Los amigos de Job llegan, y le repito, llegan a distancia, pero cuando empiezan a hablar, los amigos de Job asumen una postura, y la postura es esta: tú estás así porque has pecado. Esa era la postura. La teología de los amigos de Job era: Dios favorece a los que se portan bien. A los que obran mal, Dios los castiga. Esa era la teología de estos hombres. ¿Cuál era la teología de los amigos de Job? Dios castiga a los que obran mal, pero a los que obran bien, Dios los premia, los bendice, los prospera, los saca bien. Esa era la teología de estos amigos de Job. Mire, igual a la de nosotros. Que muchas de las veces nosotros somos prontos para juzgar, para juzgar, y decimos: por esto y esto posiblemente le está pasando. Somos prontos para juzgar. Parece que nuestra teología es la misma, hermano, de los amigos de Job. Como que se nos hace fácil para juzgar. Es que anda en esto, es que aquí, es que allá. Como que se nos hace fácil. Pero esa era la teología de los amigos de Job. Pero saben, Job, durante todo el libro, Job mantiene una postura. Y la postura de Job es la siguiente. Job dice: yo soy inocente. Y en todo lo que Job va a hablar durante el libro, el resto del libro, él mantiene su inocencia. En todo el libro de Job, él mantiene: soy inocente. Él mantiene su inocencia. Job mantiene su inocencia y él contradice a sus amigos y no acepta, por más que le digan, no acepta que los amigos intentan y le dicen: arrepiéntete, algo has hecho, algo ha pasado aquí, es que Dios no obra de esta forma, decían ellos en su teología. Pero Job mantiene, dice: yo soy inocente. Y saben, hermanos, Job llega al punto de utilizar, hermanos, figuras literarias para mostrar su inocencia. Él dice: en leche he lavado mis pies. Miren, hermanos, qué forma de hablar. En leche he lavado mis pies, ni siquiera en agua. En leche he lavado mis pies. Él está, qué forma literaria de hablar. Él está diciendo: tanto así he tenido cuidado de mi vida. Tanto así he cuidado mis pasos. Tanto así he cuidado mis caminos. En leche he lavado mis pies. He tenido cuidado en los caminos que he transitado. No solo eso, ustedes saben perfectamente, no nos tomamos el tiempo hoy, pero ustedes saben que Job llegó a decir que cuando miraba a una doncella, en palabras mías, que cuando miraba a una doncella, ¿qué decía? He hecho pacto con mis ojos, dice el versículo. He hecho pacto con mis ojos, es decir, cuando miraba a una doncella que venía allá, dice el pasaje que él había hecho un pacto con sus ojos de no mirar con malos deseos a una joven. Dice que cuando veía a una joven, una doncella, dice que, bueno, lo más seguro es que cuando la veía ese hombre, de algún modo evitaba, yo no sé qué hacía, pero el punto está que él llega a decir: hice pacto con mis ojos para no pecar mirando a una virgen. Job llega a defenderse tanto en su inocencia que él llega a decir en un momento dado: yo nunca dejé ir al pobre en su necesidad sin haber suplido lo que... Sí. Él dice: ese soy yo, dice Job en toda su defensa a sus amigos. Ese soy yo, ese hombre soy yo, el que he respetado a la gente, me he conducido. Job está exponiendo toda su defensa, hermanos, y mire que lo decía con verdad. Porque Dios mismo daba testimonio de él. Ustedes saben que allá más tarde, cuando Dios tuvo que decir al pueblo de Israel, cuando Dios les tuvo que decir si aquí a la tierra viniera una pestilencia, una mortandad, ustedes saben la historia esa. Le dijo: y si en toda la tierra, dijo, aquí el hombre por sí mismo, por los únicos que se escaparían, dijo, sería Job, Daniel y Noé. Los únicos que por su propia justicia, tal vez un poquito ahí, serían Job, Daniel y Noé. Serían los únicos. Desde ahí todos los millones de existentes que hay, toda la humanidad, no calificamos. Pero lo interesante es que aquí va Job. Y aquí va Job y dice Dios está hablando de este hombre y dice: este hombre,
O sea, Dios está, lo que quiero decir es que cuando Job hablaba de estas cosas y defendía su inocencia, Job estaba hablando con verdad, porque Dios mismo daba testimonio y decía, ese hombre, no hay otro como él en toda la tierra. Entonces de nuevo surge la pregunta, ¿por qué un hombre como Job, con ese grado de integridad, con ese grado de justicia, ¿cómo era ese hombre? ¿Por qué un hombre como este le pasan estas cosas? Job mismo se preguntaba y decía, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que ocurrir esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Hermanos, fue tan difícil lo que vivió Job, que su mente, sus pensamientos le llegaron a un punto en que llegó a sentir que Dios era injusto. Job llegó en un momento dado a mirar que el trato de Dios era injusto para con él. Así lo miró. Llegó al punto de ver a Dios que su trato, dijo, esto es injusto. Llegó, hermanos, tan desesperante, hermanos, que él llega en un momento dado a decir, deseo que Dios sea un hombre y tenerlo frente a mí e interrogarlo y pedirle explicación y que hable de frente a mí cara a cara, interrogarlo y que me diga, ¿por qué me haces esto? A ese grado llegó Job. Y es que miren, hermanos, cuando se está pasando por los momentos más difíciles y negros de la vida, es exactamente lo que hacemos los hombres. Siempre surge la gran pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Ayer, hermano, fui a la velación de la niña, la iglesia del pastor Leoncio, y precisamente salieron salió en un momento dado una pregunta de esto, que cuando viven en estos momentos la gente se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me tuvo que pasar esto? Y la gente llora y murmura, reniega y tantas cosas contra Dios. Y no encontramos una explicación. Y es exactamente lo que le estaba ocurriendo a Job aquí. Totalmente. Vuelvo a decir, él deseaba que Dios fuera un hombre para tenerlo de frente a él y poderle interrogar y decir, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué este trato injusto conmigo? Hermano, lo que estoy diciendo es Biblia, pura Biblia, eso está allí. Eso está ahí en el libro de Job. No nos estamos tomando el tiempo para leerlo, pero todo eso está ahí, como lo estamos expresando aquí. Entonces, Job, en este desespero, en esta angustia, en estos momentos negros de su vida, a lo largo del libro, hermanos, a lo largo de todo el libro, hallamos esa gran pregunta. ¿Cómo se explica esto? Que todas las desgracias le han venido a una misma vez a un hombre íntegro, a un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué? Alguien como Job, está bien a un pecador, está bien a alguien que no teme a Dios, a alguien que desafía a Dios en su propia cara, piensa, pero ¿por qué a un hombre como Job? Y saben, hermanos, si miramos un poquito más, se empeoran las cosas. ¿Sabe que si le llegamos a ver el lado de que Dios sabía todito lo que estaba pasando? Se empeora la cosa. Porque hasta aquí uno puede decir, bueno, pero Dios no sabía el asunto. Está desconocido aquello, no se sabía. Hasta ahí uno dice, bueno, Dios no lo sabía y hay comprensión en eso. Pero el asunto es que Dios sabía lo que estaba pasando. Dios mismo había autorizado hasta dónde se podía llegar a aquel sufrimiento. Dios había permitido y había dicho Dios, hasta tal punto vas a llegar, le había dicho Satanás. Cuando se mira eso, hermanos, qué fuerte. ¿Por qué? Porque pensar que Dios sabía lo que estaba permitiendo, lo que estaba pasando y lo permitía. Ahora surge otra gran pregunta, ¿por qué lo permite Dios de esta forma? Ciertamente sin explicación. Una cosa sin palabras realmente. Sin palabras lo que está viviendo Job. Y de eso trata todo el libro de Job. En la vida, hermanos, que Dios nos guarde y nos libre, pero en la vida hay momentos que yo estoy predicando esta palabra porque
Porque esta es la palabra que Dios me dio. Pero predicar estos mensajes, que Dios nos guarde, porque miren, hay momentos en la vida en que se viven situaciones tan difíciles, tan negras, que si no las hemos vivido todavía, es muy probable que las vivamos. Es muy probable que las vivamos. Si usted o yo no las hemos vivido todavía, es muy probable que las vivamos. Y yo no quisiera predicar este sermón, no hubiese querido yo, si en mí estuviese, pero como esto es lo que sentí de Dios, que he sentido en mi corazón y yo le atribuyo a Dios. Así que en la vida hay situaciones tan difíciles que le llevan al ser humano a preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a los malos les va bien? ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué los que no temen a Dios les va muy bien en la vida? Viven felices, pareciera que no tienen problemas, como decía Asaf, pareciera que todo les va bien. Son prosperados, gozan de salud, solo son paris, solo son fiestas con los amigos, música por todos lados, que viajes para aquí, que viajes para allá, un solo desorden. Y aquel que está luchando en las cosas del Señor, aquel que lucha, aquel que persevera, aquel que con esfuerzo está en los caminos de Dios, le ocurren cosas bien inexplicables. Le pasan cosas que siempre le llevan a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tiene que pasar esto? Lo cierto es que mientras estamos atravesando por las dificultades, hermano, uno no tiene respuesta. Y no solo no tiene respuesta, sino que aunque alguien llegue a hablar con usted, usted no lo entiende. Y aunque llegue alguien a hablar, posiblemente no le diga lo que realmente es. Le va a dar su opinión. Pero la verdad es que mientras está pasando por el momento oscuro, por el momento de grande dificultad, como lo estaba pasando Job, hermanos, solo hay preguntas y no hay respuestas. Solo hay preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Que Dios nos libre, hermanos, a los que estamos aquí. Y es que en nosotros, hermanos, hay un gran problema, y por eso puse como el tema, lo dice, el conocimiento de Dios y el desconocimiento de Job. El problema con nosotros, hermanos, es que nosotros no entendemos los planes de Dios. El problema con nosotros es que nosotros somos totalmente limitados, tan pequeños que no tenemos el entendimiento que Dios tiene. Y desconocemos cómo Dios conduce sus planes. Desconocemos cómo Dios maneja todo. Totalmente. El problema con nosotros es que nosotros tenemos la mirada en el aquí y el ahora. Aquí, en el aquí y el ahora. Hermanos, me acuerdo que una de las clases con los hermanos hablábamos que la mirada del hombre es como hermanos, lo máximo que nosotros alcanzamos a ver, ya hablando literalmente, vamos caminando, literalmente, unas 4 millas por ahí a la redonda, y luego miramos que el firmamento cae. Miramos como que ya de ahí para allá, ya ahí baja el cielo, ahí ya. Y hasta ahí llegó, y luego si hay cerro, monte, ya usted ya no pasó de ahí. Alcanza a ver, pero y eso es todo, hermanos. Y lo mismo es nuestro entendimiento acerca de Dios. El desconocimiento que tenemos de Dios es lo mismo con el desconocimiento que tenemos. El conocimiento nuestro es tan limitado que solo conocemos el entorno ahí, el alrededor. Es lo mismo cuando vamos a la playa, lo mismo. Cuando vamos al mar, qué inmenso el mar, dice, no hombre, no es lo que está viendo. Fuimos hace unos 2 años allá a pescar, allá en medio del mar, yo digo en medio, pero ahí, fuimos, hermanos, 4 horas para adentro, allá adentro, en el barco. Fuimos a pescar, hermano, con los hermanos, y fuimos a 4 horas para adentro, hermanos, un sueño que da. De primero uno empieza a admirar aquello, bonito y todo, pero llega un momento en que todo mira igual, se aburre, y ataca un sueño, ya uno dice, ya queremos llegar, ya.
Usted ya no admira nada. Hermanos, 4 horas para adentro. Imagínense lo que sería. 4 horas, hermanos. Bueno, llega un momento en que usted ya no mira dónde es la tierra, dónde es ya nada de eso, hermano. Y solo lo que mira es negro el mar, eso negro el agua. Así que si usted, como dicen, si usted se pone a pensar claramente en eso, puede entrar en pánico. O sea, usted mira negro, eso, una cosa, y usted mira para todos lados, usted está en medio de agua y usted no sabe para dónde. Lo que mira son unos delfines que saltan por allá, otros tiburones por otro lado, eso es real. Bueno, lo que quiero decir es que el conocimiento de nosotros es tan limitado que es como cuando vamos al mar y decimos, yo entré 4 horas allá, qué bárbaro, qué inmenso es el mar. No, hombre, no, hermano. ¿Sabían ustedes que para poder ver hay que elevarse hasta el espacio, hay que irse, hermano, y no hay que salirse de lo que es nuestra esfera? Hay que irse, pero muchísimas al espacio para poder observar lo que es realmente nosotros el mar no lo conocemos nada, realmente. Es infinito para nosotros. Igualmente es cuando se trata de conocer los planes de Dios. Totalmente. Dios es inescrutable, infinito. Realmente no podemos conocer. Hermano, así de finito, así de pequeño es nuestro entendimiento cuando se trata de conocer los asuntos profundos de Dios. Cómo Dios conduce, cómo Dios maneja todo, nosotros desconocemos. Entonces yo estaba diciendo que el problema con nosotros radica en esto, que nuestra mente es tan pequeña, tan limitada, nuestro conocimiento, que desconocemos, ignoramos totalmente. Y fíjese, aquí es donde entramos en los problemas, donde nos ahogamos, porque no entendemos. No entendemos. Y miren, no entendemos a Dios en nada en estos asuntos. Vaya, aquí es donde vamos a resumir lo más que podamos este asunto. Esto es, miren, esto es como no entendemos a Dios como nuestro bebé no nos entiende a nosotros como padres cuando nos toca irle a poner las vacunas, por ejemplo. ¿A qué niño le gusta que le pongan las vacunas? A nadie le gusta que le pongan las vacunas. Pero usted lo lleva al doctor a ponerle las vacunas porque usted sabe lo que eso implica. Usted sabe las consecuencias de no ponerle la vacuna. Usted sabe, pero su niño, ¿qué piensa? ¿Qué piensa mi bebé? ¿Qué piensa la niña? Peor cuando les ponen 3, qué bárbaro, hermano. Hay veces que hasta 3 vacunas. Realmente el niño no entiende. El niño no alcanza a entender ese asunto, hermanos. Y el niño lo que hace es llorar y llorar. Y si puede, el niño, si ya tiene una edad un poquito, le va a arañar a usted, lo va a morder, le va a gritar, va a hacer de todo. Y el niño lo que piensa es que usted no lo quiere. No es cierto, hermanos. Nuestro bebé, nuestra criatura, lo que piensa es que nosotros no le queremos. Y yo como papá, o puede ser la mamá, no, yo no voy a esas cosas, pero ya he ido. Y ya sé cómo es. Y yo mejor, yo no aguanto, hermano. Yo no aguanto ver esas cosas. Y ver a mi criatura cómo la están y el miedo que le tienen. No, yo prefiero irme allá, pero no se me sale el pensamiento y yo quisiera wow, que hasta yo siento horrible. Pero el niño lo que piensa es que uno no los ama, que uno no los quiere. Pero ¿saben por qué es? ¿Ustedes saben por qué el niño piensa así? ¿Por qué es? Exactamente. Nuestro niño no tiene conocimiento.
Él no tiene la capacidad. La mente de él, bebé, o de nuestra criatura, no tiene esa capacidad de entender por qué papá, por qué mamá, por qué el doctor, por qué se está haciendo esto. Ellos ignoran que es por su propio futuro, por su propio bien, porque conocemos cómo funciona el asunto. Estamos haciendo esto, sabemos que es doloroso, sabemos que es complicado, pero lo hacemos porque lo amamos y queremos que el final y su futuro sea de victoria, sea de bien, le vaya muy bien en la vida. No es cierto eso. ¿Sabían que cuando Dios trata con el ser humano, miren hermano, esta es la realidad del libro de Job? Cuando Dios trata con el ser humano de las maneras que nosotros no entendemos, Dios, que va adelante de nosotros y que sabe cómo maneja esto, que sabe cómo conducir el asunto, Él sí sabe lo que está haciendo. El problema es que nosotros no sabemos lo que Él está haciendo. No alcanzamos a comprender esto. Y aquí es donde Job tuvo problemas. Aquí es donde Job dijo, maldito el día que acá, maldito esto. Y empezó Job a decir todo y comenzó a decir que Dios era injusto en este trato que le estaba dando. Y saben, Dios no lo culpó y Dios dijo, tiene razón, porque Él en su limitación, Él en lo humano, Él en su mente. No pecó Job con todo esto, dice la Biblia. ¿Qué ocurre con el ser humano cuando está pasando este momento? Bueno, lo que ocurre es que no entendemos y solamente nos llenamos de preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Bueno, este es el gran problema. Y lo que ocurre es que, hermanos, podría decirles más ejemplos. Cosas, miren, de esto hay que estar seguros. Que desde que nosotros estamos en las manos de Dios, Dios tiene completo control de nosotros. Y esto lo dijo Pablo, Pablo lo dijo en Romanos. Dijo que a los que aman a Dios, los que son llamados, dijo que todas las cosas, todo, pero todo, los que conforme a su propósito son llamados, dijo, todo, pero todo en su entorno, redonda para bien. Todo, dijo. El problema es que no se entiende. Miren, hermano, esto es como cuando a mí una vez mi maestro, en el lugar donde yo iba a la escuela, yo escribí la palabra deber con B pequeña. Con B pequeña. Imagínense qué desastre lo que yo hice. Con B de vaca, dicen algunos. Y bien, nunca lo olvido, yo estaba en segundo año. Nunca lo olvido, nunca. Y me dejó 10 planas y me dijo que la palabra deber se escribía con B grande. Y toda la plana era... Deber se escribe con B grande. Hermano, y habían unos cuadernos que se llenaban, hermano, unos cuadernos que venían bien adecuados, con rayitas, ¿cierto? Adecuado para que uno de arriba a abajo hiciera la letra bien bonita. Por eso es que podemos escribir más o menos, de arriba a abajo. Hermano, 10 planas me dejó. Deber se escribe con B grande. Deber se escribe con... Mire los años que tengo. Y si se me ha olvidado, jamás se me ha olvidado. Jamás. El profesor Abel se llama. Me dejó esa tarea, hermano. Ahora, miren, en el momento que a uno le dejan ese asunto, ¿saben? Usted siente que el maestro, qué injusto, es pésimo, pero hoy, ¿qué digo yo? Jamás volví a escribir palabras debo o deber con la B pequeña, jamás, se quedó aquí. ¿Por qué lo hacía mi maestro, verdad? Porque quería que en mi vida, yo no cometiera esto, que fuera, ¿verdad? Mejor. Miren, ejemplos como este podríamos hablar de más. Nuestros padres, por ejemplo. ¿Cuántas veces sentimos que cuando nuestros padres nos maltrataron, nos corrigieron y decimos, qué bárbaro? En aquel momento sentíamos que papá y mamá no nos querían. Pero hoy, ¿qué decimos nosotros? Gracias a Dios por mi papá que fue como fue. Gracias a Dios por mi mamá que fue como fue. Gracias a Dios algunos dicen a mis viejitos que me pusieron mano dura. Ahora soy de una generación de hierro. De hierro. Lo que sea, me aviento, dice. Porque así me formaron. Bonito. Eso le debemos a nuestros padres.
¿Por qué lo hacían nuestros padres? Ellos sabían lo que estaban haciendo. Caminábamos, pasábamos frente, habían dos personas platicando y uno llegaba, una vez, hermano, había ido con mi padre, a mi papá, a abonar a la milpa, a echar abono, fertilizante. Y mi papá se paró en la calle con otro señor que iba caminando. Entonces yo aproveché, me paré también, no seguí trabajando y me paré. Hermanos, y yo tranquilo, era un descanso según. Hermano, el problema es que cuando se fue el otro amigo de mi papá, ahí fue el asunto. Mi papá me corrigió fuertemente y me dijo que cuando él estuviera platicando con otra persona, uno no tiene que quedarse a escuchar allí y a platicar. Mire si se me ha olvidado. En el momento luce humillante, luce áspero, grosero, pero ¿qué estaban haciendo ellos? Nos estaban formando. ¿Por qué lo hacían? Porque conocían el futuro de nosotros, sabían sabían cómo funciona esto de la vida. Entonces, esto es así, hermano. Ahora, volvámonos a Job con lo que está viviendo Job y lo que está pasando aquí. Yo creo que suficientes ejemplos hemos dado para mostrar que hay muchas disciplinas que no nos gustan, pero que lo que traen es formación, nos hacen mejores. Ahora, cuando al ser humano y al hombre le pasan momentos difíciles como lo que hemos estado hablando, como le estaba pasando a Job, uno solo tiene preguntas y no tiene respuestas. Preguntas y preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuvo que ocurrirme a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué allá? ¿Por qué? Hermanos, Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros no entendemos, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Dios sí sabe lo que está haciendo. ¿Sabían ustedes que Dios no se mueve? Si hay alguien que no se mueve con planes, es Dios. Dios no hace nada, pero nada, absolutamente nada. Ni una coma hace sin un plan, sin un propósito. Todo lo hace con plan. Miren, está tan sencillo. Ustedes saben por qué tantas profecías que se dieron hace 1500 años se están cumpliendo tal como se dijeron. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías dio 700 años. ¿Sabe cuántos años tenemos nosotros? No llegamos ni a 100 los que estamos aquí. ¿Sabe lo que nos falta para cumplir 700? 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías había dicho, Isaías 53, había descrito todos los padecimientos de Cristo en el Nuevo Testamento. Se cumplieron al pie de la letra cuando dijo, repartirán, echaron suerte sobre mí, ropas y se repartieron. Usted lee Isaías 53 sin saber nada, usted entiende perfectamente que se está hablando de Cristo Jesús. ¿Por qué las profecías se cumplen al pie de la letra? ¿Sabe por qué se cumplen las profecías tal como son? Porque Dios desde antes de la fundación del mundo ya tenía un plan. Él sabía lo que iba a acontecer, cómo se iba a dar, lo que iba a ocurrir, lo había dicho con lujo de detalle. Cuando se da una profecía allá y nosotros la miramos cumplida tal como lo habían dicho allá, ¿por qué es pues? Sencillo, porque Dios ya tenía el plan y ya había visto cómo iba a ser el asunto. No es cierto eso. A ver, no es cierto eso, hermano. Dios trabaja con planes. A Dios no le falla nada, pero nada, nada es nada. Dios trabaja es con planes. Y dentro de esos planes está lo que muchas veces nos ocurre a nosotros. ¿Usted cree que a Dios le toma por sorpresa? Dios sabía todo el asunto. Muchas de las veces, esto está feo, que Dios nos guarde y que Dios nos libre de verdad, con todo el corazón y con temor lo digo, que sea Dios protegiéndonos, sea nuestra sombra, nuestra protección, nuestro escudo alrededor de nosotros, sea Dios. Pero la verdad es que muchas de las veces situaciones negras que nos llegan es porque Dios lo que está viendo es que quiere llevarnos a un momento cuando nosotros podamos decir, yo no entendía. Que podamos llegar a un momento cuando le podamos solamente atribuir la gloria a Dios y decir, ¿saben? Miren, me voy a extender, hermanos, unos minutitos más, pero necesito para culminar esto y que quede inolvidable en ustedes. Miren, vamos a trabajar brevemente con esto. Veámonos
Vámonos el libro de Job, capítulo 38, verso 1. Veámonos. Y lo vamos a ir con la computadora lo más pronto que podamos, lo más rápido que podamos para avanzar. Solo voy a leer uno breve, uno me voy a saltar. Usted está listo a lo que yo le voy a decir para que veamos. Miren, ustedes tengan en mente el contexto de que Job ha vivido unos momentos. Estamos en el capítulo 38 ya. Job ha vivido unos momentos en los que dice: esto es injusto, el trato de Dios conmigo. Dios me está tratando de manera injusta. Yo lo quisiera tener frente a mí y que fuera un hombre para decirle: ¿por qué me haces esto? Dios se quedó, miren, callado, no dijo nada. Pero en el capítulo 38 Dios toma la palabra y dice: o sea que tú querías que yo me apareciera a ti, querías hablar conmigo. Mira nomás. O sea que tú quieres hablar conmigo. Bueno, hablemos. Hablemos, dice Dios. Y del capítulo 38 usted encuentra a Dios con un discurso monólogo donde solo Él habla. Y le dice: ahora me escucharás tú a mí. Tú me vas a escuchar a mí, dice Dios. Y empieza Dios con el discurso. Y yo le voy a decir, nos vamos a saltar, pero todo el capítulo 38 habla de un interrogatorio de Dios. Dios solo hizo preguntas bien medidas. Preguntas como la siguiente. Por ejemplo, Job 38:1 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un viento, un torbellino, un remolino, y dijo, vamos a ir rápido: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es ese que está tratando de estorbar mi sabiduría, mis planes, mis proyectos, sin conocer, sin saber lo que está diciendo? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. Es Dios hablándole a Job. Tú me vas a contestar ahora. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber. Si tienes inteligencia, empieza Dios a cuestionarlo. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Mire, saltémonos al verso 8. El verso 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Y el último. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Qué tal si nos saltamos solo por mirar algo? El verso 18. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Saltémonos al verso 22. Verso 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Verso 25. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Sigue todavía. Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta, inculta, y para hacer brotar la tierra hierba, en la tierra hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿Quién hizo eso que se regara así? ¿Sabe? Explícame. Está diciendo Dios. Y usted encuentra a Dios interrogando a Job y le está diciendo puras cosas sobre la naturaleza, sobre la creación. Dios está hablando de la creación, hermano, y se pasa y sigue, hermanos, al punto que le dice, por ejemplo, allá en el capítulo, o sigamos el verso 39, solo por mirar algo. El verso 39, ¿qué dice el verso 39? Siempre de este capítulo, Job 38, 39, ¿qué dice? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están echados en las cuevas y se están en sus guaridas para acechar. Hermanos, esto continúa y en el capítulo 39, verso 9, dice: ¿querrá el búfalo? ¿Cómo dice? ¿Querrá el búfalo servirte a ti? ¿O quedar en tus pesebres? Porque a mí sí, fíjate. El búfalo me obedece y hace lo que yo digo. ¿Te obedecerá a ti? ¿Querrá estar contigo en tu pesebre como si fuera una vaca, una gallina por allí? ¿Qué más? El 10. ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco y labrará los valles como los bueyes lo hacen en pos de ti? ¿Crees que te va a obedecer el búfalo, ese animal temeroso? ¿Qué más?
¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor y creerás que va a sacar la semilla? ¿Crees que va a querer habitar en tu casa? Le dice. Porque a mí sí, fíjate, me obedece el búfalo, está diciendo Dios automáticamente. Hermanos, y el interrogatorio pasa todo el capítulo 39 y le dice, ¿sabes tú cuándo la cabra silvestre quedó en su preñez? ¿Sabes cuántos meses tardó en su preñez? Le dice. ¿Sabes cuándo es el día de su alumbramiento? ¿Sabes cómo hace para alimentar a sus crías? Le dice. ¿Sabes tú, conoces todo este asunto? Explícame. Hermanos, y pasa todo el capítulo 38 y todo el 39 y Dios a Job lo está, hermanos, llenando lo está maravillando a Job. Y Job se queda, hermanos, wow. Todo el capítulo 39 sigue igual y luego, hermanos, llega el capítulo 40. Dios sigue ampliando el conocimiento de Job, lo sigue maravillando, lo sigue impresionando. Y le dice en el capítulo 40, verso 1, además respondió Jehová a Job y dijo, verso 2, es sabiduría contender con el Omnipotente. Lo que tú has estado haciendo, contendiendo conmigo, interrogándome, diciéndome que ¿será sabio lo que estás haciendo? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente, el que disputa con Dios? Responda a esto. Versos 2 y 3, ¿qué más dice? Entonces respondió Job a Jehová y dijo, ¿qué dijo? He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre. Miren, hermano. ¿Qué dijo Job? No tengo que decir. Me quedo con la boca cerrada. Bueno, hermanos, debo culminar. Ténganme esta paciencia más todavía. Yo espero que a las alturas que llevan escuchando las predicaciones del pastor aquí, hermanos, ustedes ya se han acostumbrado a escucharme 50 minutos. Y si alguna vez paso 55, tengan la paciencia y sepan que el pastor así predica aquí. Mire, brevemente, nos quedamos en el 3. Entonces Job respondió a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo. Y dijo en el verso 5, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y el verso 7, Dios, como Job ha dicho, no tengo nada que decir. En el verso 7, Dios vuelve con un segundo discurso. Un segundo discurso donde se lo vuelve a agarrar. Y le dice en el segundo discurso, ya casi, hermano, esto leemos. El verso 7, ¿qué dice? Vamos a ir hasta el 14. ¿Qué dice? Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Segundo discurso. ¿Invalidarás tú también mi juicio? A ver, ¿invalidarás tú también mi juicio? Es decir, ¿me juzgarás tú a mí? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad como yo, y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo como lo hago yo. Dice Dios, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré y yo también entonces reconoceré, ¿verdad? Te confesaré que podrás salvarte tu brazo, tu fuerza, tu capacidad. Y el último, he aquí ahora, Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como el buey. Miren, hermanos, esto aquí sigue y en conclusión son las palabras de Job
a todo el interrogatorio, cuando Dios ha mostrado su poderío, su soberanía, su gran poder para sostener, Job fue que dijo lo que leímos como base. Job 42, 1 hasta el 6. ¿En qué concluyó Job? ¿Cuál fue la conclusión de Job? Job concluyó diciendo, ponga Job 42, por favor, desde el 1 hasta el 6. Job respondió a Jehová y dijo, ¿qué dijo Job? Esto concluyo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job está diciendo, tú preguntas a mí, en el 38 me preguntaste, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Bueno, ahora te respondo. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, dice Job. Y Job sigue diciendo, oye, ahora lo hace con respeto. Dice Job, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Sabía que eras poderoso, que eras grande. Pero no imaginé que eras con todo lo que has dicho. ¿Verdad? Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Y no solo eso, me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento de todo lo que dije. Me arrepiento en polvo y ceniza. Todo lo que he hablado contra ti, me arrepiento. Conclusión. ¿Cuándo Job logró entender todo esto? Lo entendió al final de todo. Pero en el momento negro, en el momento difícil, no lo entendía, no lo entendió nunca. Exactamente lo que nos pasa a nosotros. Un día va a llegar, porque respuestas que satisfagan la curiosidad o lo que exigimos que nos den, no, en esta vida no hay hombre que las tenga. Pero ¿sabe una cosa? Que sí le aseguramos, es que llegará un día cuando lograremos reconocer y entender que lo que Dios hizo, lo hizo con su completa sabiduría, con un fin, con un plan, con un propósito de tenernos junto a Él en su presencia un día. Esto explica por qué muchas veces Dios tiene que incluso quitarle la vida a alguien. Lo que pasa es que Dios no viene a decirte, mira, voy a hacer esto porque si no hago esto, Él se va a perder. Si yo no me lo llevo ahorita, Él se va a perder en el infierno, se va a perder por una eternidad, apartado de mí. Entonces, como yo tengo un plan con Él, me he propuesto salvarlo, me lo voy a llevar. Yo sé que es negro el momento, yo sé que es difícil para ti, pero yo me lo voy a llevar. Así que Dios no hace eso con nosotros porque no nos puede venir, no nos da esa explicación. Pero llegará un día, y sepámoslo bien, que Dios no se equivoca y sabe perfectamente lo que está haciendo. Llegará el día cuando lo único que haremos será solo alabarlo y adorarlo y reconocerlo, que Él es bueno, que Él es sabio, que Él no se equivoca, que Él sabe lo que hace, Porque todo redonda para bien a los que aman a Dios. Pongamos de pie, hermano, pongamos de pie. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude y nos dé fuerza cuando pasan los momentos difíciles y Dios nos llene de fuerza y hagamos como Job, abandonarnos en Él solamente. No es fácil, no será fácil entenderlo el momento oscuro y negro. Seguramente va a haber llanto, va a haber tristeza, va a haber dolor, van a haber preguntas, pero Dios es el que sabe lo que hace. Oremos al Señor. Señor, esta mañana, Señor, cuán difícil es mirar esta realidad, Señor, que así es esto, Señor, pero como Job, Señor, estaba allí, Señor, y más tarde pudo comprender, y esta es una lección para nosotros, Señor, que realmente a veces, Señor, tenemos muchas
preguntas, cuestionamientos, pero eres tú el que sabe y tiene el control y que conduces con tu sabiduría, el único que no falla, que tiene planes, que tiene propósito y que sabe lo que está haciendo. Señor, ayúdanos cuando nuestra fe decae, cuando nuestra fe debilita, cuando sentimos que no podemos más, Señor, Señor, ayúdanos, danos la fuerza que necesitamos. Conforta al que está pasando el momento momento difícil, el que está pasando ese momento de angustia. Entiendo, Señor, que una cosa es hablarlo aquí, pero otra cosa es vivirlo. Y Señor, con temor predicamos tu palabra, pero Señor, esta es la verdad de tu palabra, esta es la realidad que tú nos has dejado aquí en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que en todo tiempo, Señor, podamos servirte, adorarte, temerte, y que como Job, Señor, al final podamos siempre darte la gloria. Señor, que lejos esté de nosotros apartarnos de tus caminos, que lejos esté de nosotros, Señor, tirar la toalla y apartarnos como cobarde, abandonando tus caminos, hundiéndonos en los vicios, yéndonos a la droga, yéndonos Señor, a otras cosas, Señor, decepcionados, derribados emocionalmente. No, Señor, que contrario a eso nos dé fuerza, nos llenes de fe, nos llenes que nos sostenga, Señor, de valentía nos llenes y podamos resistir como Job, porque a la larga vamos a comprender que tú tenías razón y que tú sabías lo que hacías, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos gracias. Solo si vino una persona a esta reunión que se quiera reconciliar con Cristo, solo si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, le invitamos a que venga a Cristo. Solo si lo hay. Si hay una persona en esta reunión que vino y dijo, este día yo me quiero entregar al Señor, yo quiero. Si lo hay, venga a Cristo Jesús. Le esperamos y oramos por usted, si lo hubiese. Si no, oramos, cerramos el espacio, cerramos este tiempo aquí. Amén. Vamos a cerrar.